Buenos días a todos, queridos hermanos y hermanas. Como veréis, no tenemos los técnicos en sonido y nosotros estamos improvisando aquí con Guido, pero bueno, gracias a Dios llegamos hasta este momento. Vamos a hablar en esta mañana sobre acuerdos y desacuerdos, acuerdos y desacuerdos. Y hay un texto en la Escritura, que está en Mateo capítulo 10, verso 19, un texto muy conocido, pero que tiene un principio espiritual. Y es inamovible este principio espiritual. Y ya vamos a ver por qué. Perdón, aquí hay un pequeño error. No es Mateo 10, 19, es 18, 19. Si alguno lo buscó en la Biblia y no lo encontraba, mil disculpas. Mateo 18, 19. El texto dice así. Mateo 10, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vuelvo a leer el texto. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Todos nosotros somos conscientes de que en Europa hay una gran tensión. Estamos en guerra. Si bien España no es que esté en guerra, pero sí de alguna manera nos preocupa. Entonces, nosotros podemos orar a Dios y le vamos a pedir que ayude en este proceso de la guerra, ¿cierto? Vale. Y entonces nos vamos a encontrar con dos grupos de personas que son los más interesados en resolver el conflicto. Uno son los hermanos en la fe ucranianos y otros son los hermanos en la fe rusos. Y entonces, quiero que nos pongamos en el lugar de Dios. Dios escucha las oraciones de los ucranianos que piden ¿qué? Y lo dejamos ahí en suspenso. Y escucha Dios las oraciones de los rusos que piden ¿qué? Lo dejemos en suspenso. Aparte de eso, estamos nosotros que pedimos a Dios. ¿Y qué le pedimos a Dios? Notemos lo que dice la Escritura. Si dos de vosotros os pusierais de acuerdo en pedir cualquier cosa, ¿quién lo va a hacer? Dios. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Dios en este conflicto de guerra? ¿Cuál es el problema que tiene Dios en este conflicto de guerra? Claro, imagínate, Señor, aquí voy tirando una bomba, ¿no? Y te pido que caiga justo en el campamento ucraniano. ¿Eso quién oraría? Los rusos. Y entonces los ucranianos dicen, Señor, te pido que ahora que nosotros tiramos la bomba, que caiga en el campamento ruso. ¿Y Dios qué tiene que hacer frente a eso? Se cruza de brazos y dice, no hago nada. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos partes quiere ceder. Ninguna de las dos partes quiere el acuerdo. Bueno, ahora nos olvidemos de la guerra, pensemos en nuestra familia. En nuestra familia funciona de la misma manera. En nuestra iglesia funciona de la misma manera. En nuestro trabajo funciona de la misma manera. Así que la próxima vez que tú y yo oremos a Dios, pregúntate lo siguiente. ¿Nos hemos puesto de acuerdo? Porque si no hay acuerdo, entonces, ¿qué vamos a recibir de parte de Dios? ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué nos parece? Hay una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos. ¿Qué es más difícil? ¿Es más difícil ponernos de acuerdo, que es la primer parte del texto? Porque el texto dice, si se pusieren de acuerdo, eso es difícil, es bastante difícil. Pero fíjate la segunda parte del texto. Dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, te pregunto, y seamos sinceros en esto, ¿qué es más difícil? ¿Que Dios nos dé cualquier cosa que le pidamos o que nosotros nos pongamos de acuerdo?
Hay algo que es indudable. Para Dios, nada es imposible. Ahora, ¿es posible para nosotros ponernos de acuerdo? ¿Es posible para nosotros ponernos de acuerdo? Y sobre eso precisamente es que queremos tratar en esta oportunidad. Hay un ejemplo, Juan capítulo 11. Es el ejemplo de dos mujeres que le piden algo a Jesús. Y Jesús no se los da. O sea, no se los da como ellas lo piden. No se los da como ellas lo piden, sino que les da otra cosa. Pero esa cosa está condicionada a que ellas se pongan de acuerdo. Dice así la Escritura. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora, Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta y María tienen a su hermano Lázaro enfermo. ¿Qué haces tú cuando alguien se enferma? ¿Oras a Dios? ¿Y qué le pides a Dios? Señor, ninguno de nosotros oramos diciendo, Señor, resucítalo. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué tendría que ocurrir? Claro, primero se tendría que morir. O sea, a nadie se nos ocurre esas cosas. Eso está en el plan de Dios. Por eso muchas veces nosotros condicionamos nuestra petición a Dios y decimos, Señor, si es tu voluntad. Señor, pero yo no sé cuál es tu voluntad. Podemos ir más allá. Señor, yo no sé cuál es tu voluntad. Si tú me dijeras a mí cuál es tu voluntad, yo quiero pedir de acuerdo a tu voluntad. Qué bueno sería que, por ejemplo, en la familia pudiéramos decir, ¿saben qué? A nosotros nos gustaría cambiar de coche. A nosotros nos gustaría comprar una nueva casa. A nosotros nos gustaría comprar un videojuego para nuestros niños. A nosotros nos gustaría irnos de vacaciones. Pero vamos a hacer una cosa, nos vamos a poner de acuerdo. Y entonces uno dice, podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Acuérdate de algo, hasta que no haya un acuerdo, Dios no va a responder. Porque imagínate, Dios responde y tú dices, parece que Dios no me ha oído. Claro, no te ha oído porque no te ha dado lo que tú querías, pero Dios está haciendo otra cosa y no, muchas veces hay muchas oportunidades que Dios nos ha bendecido y no las hemos recibido porque nunca pensamos que venían de parte de Dios. Pensábamos que era de parte del enemigo, de parte de mi familiar, de parte del vecino, pero nunca las tomamos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nunca sintonizamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Le dice Marta a Jesús, como reclamándole, le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuánto nos cuesta realmente ponernos de acuerdo, no? Y esto lo quiero mencionar porque es una lucha. Porque muchas veces nosotros decimos, está bien, nos ponemos de acuerdo y punto y final. No es verdad, porque decimos que nos ponemos de acuerdo y damos vuelta a la esquina y ya cambiamos de actitud. Y volvemos de nuevo a lo nuestro, a lo mismo. Fíjense, aquel que dice, me quiero casar, Señor, yo te pido que me traigas una esposa o un esposo que sea idóneo para mí, que sea rubio, por favor, y si es alto, mejor, y si es elegante, mucho mejor, si es europeo, por favor, también, y que tenga los papeles en orden, y que tenga un trabajo fijo, Señor, te pido todo esto. Y claro, va pasando el tiempo y al final empezamos a rebajar, ¿no? Señor, mándame a quien tú quieras.
a quien tú quieras, yo estoy dispuesto a recibir lo que tú me quieras dar, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Después de esa oración, llegamos a la esquina, damos vuelta y decimos, pero que sea rubio, ¿eh? Y que sea alto, y que tenga trabajo, y que tenga esto, y que tenga lo otro. Y Dios dice, mira, si no nos ponemos de acuerdo, no va a llegar nunca. No va a llegar nunca. Y aunque llegue, tú no te darás cuenta que llegó. ¿Por qué? Porque tú estás esperando otra cosa. Jesús quería resucitar a Lázaro y Marta todavía seguía pensando que esto era imposible. Y que si Jesús lo quería resucitar, sería en el final de los tiempos, pero ahora imposible. Hasta que al final se tiene que rendir. Marta y María se tienen que rendir. María también estaba enojada con el maestro. Fíjate lo que dice el verso número 20. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María, ¿qué dice la Escritura? Se quedó en casa. Se quedó en casa. ¿Por qué se quedó en casa? Y claro, cuando uno está enojado, ¿qué ocurre? No, ahora no voy. Yo lo llamé. Pero que ahora viene Jesús, ahora no voy. Ahora no me voy a encontrar con él. Y fíjate que en el verso número 28, una estrategia de Marta. Marta, que es hermana, que la conoce a María, que parece ser que está ahí enojada, encerrada en sí mismo. Fíjate lo que le dice Marta a María. Verso 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. ¿Jesús la había llamado a María? No la había llamado. Pero fíjate que es una mujer que de alguna manera quiere conciliar. Son esas personas que dicen, mira, olvídate, esa cara de enojo que tenés y demás, olvídate, ya pasó, vamos a encontrarnos con el maestro. Y hace lo posible para que María vaya a encontrarse con el maestro. Y al final, ¿qué hace María? Se levanta y se va corriendo. Sí, si el maestro me llama y demás, ahí está María nuevamente. Y María le dice lo mismo que Marta. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A ver, Guido, si nos ayudas y si pasas ahí, toca ahí la de proyectar, a ver, ¿sí? A ver si se pasa ahora. Está ahí como bloqueado. Ahí está, ya. Hay un proceso en el desacuerdo, que es cuando yo digo, no estoy de acuerdo. Cuando yo digo no estoy de acuerdo, es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es el conflicto. Lo primero es que yo diga, esto no me gusta, no estoy de acuerdo. Quitamos las mascarillas. ¿Y qué dicen algunas personas? Muy rápido. No, ahí empieza el desacuerdo, ¿sí? Ahí empieza el desacuerdo. Pero si ese desacuerdo se instala en nosotros, ahora se transforma en un conflicto. Y cuando hay un conflicto, hay una guerra, hay una batalla y acá alguno tiene que salir ganando. Ahora, ¿a dónde nos lleva el conflicto? Si el conflicto se instala en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el lugar de nuestro trabajo, no avanzamos, no avanzamos. Primero el desacuerdo, segundo el conflicto. Y si esto queda permanente, ¿qué ocurre? No avanzamos. No avanzamos como matrimonios, no avanzamos en la relación de padres a hijos, no avanzamos a nivel de la iglesia. ¿Por qué? Porque primero hubo un desacuerdo, segundo hay un conflicto y ahora está todo detenido, todo detenido. Notemos, a ver si pasa Guido a la próxima, Juan 11, donde Jesús se encuentra con María y con Marta, ¿no? Jesús le plantea, si hubieras estado aquí, tu hermano, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, y Jesús le responde, tu hermano resucitará. Te pregunto, ¿cuál es el reclamo que tú tienes delante de Dios? ¿Cuál es el reclamo que en este día tú tienes delante de Dios? Porque todos tenemos un reclamo. Todos somos de alguna manera Martas y Marías,
que vamos a Dios y cuando nos acercamos le decimos, si hubieras hecho esto, Señor, yo te pedí esto. ¿Te acuerdas, Señor, que hablamos sobre esto? ¿Te acuerdas, Señor, que hablamos sobre esto? Y yo te invito a que escuches la voz del Maestro que en esta mañana, te dice lo mismo que le dice a María y a Marta. Yo tengo otro plan. Y el plan no es la sanidad. El plan es la resurrección. El plan no es darte papeles a ti, sino que mi plan es otro. Mi plan no es darte ahora una pareja a ti, sino que mi plan es otro. Mi plan no es que termines de pagar tu hipoteca ahora, sino que mi plan es otro. Ni que cambies el coche hoy, sino que mi plan es otro. Ni que viajes a tal lado, mi plan es otro. Y cuando uno cede frente a Jesús, cede frente al obrar de Dios, ¿qué ocurre? Es ahí donde Jesús puede decir, ahora sí, saquen la piedra que voy a hacer el milagro. Pero hasta que no haya un acuerdo, Dios no puede obrar en nuestra vida. Si pasamos a la siguiente, Guido. Desacuerdo, conflicto nos detiene. Todo lo contrario sería el acuerdo que nos lleva ¿a qué? A estar en armonía y a poder avanzar. El acuerdo nos lleva a poder estar en armonía y poder avanzar. Otra cita de la Escritura, Mateo capítulo 16, verso 21. Si tienen Biblia, lo pueden buscar allí. Mateo capítulo 16, verso 21. Otro pasaje muy conocido también. Mateo 16, verso 21. Dice así la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este es un pasaje de uno de los más difíciles, donde Jesús se enfrenta con Pedro. Pero Pedro en realidad representa como aquellos creyentes como tú y como yo, pero no somos cualquier creyente. Somos los creyentes desbocados. Somos aquellos que a veces hablamos sin pensar. ¿Cuántos de nosotros hablamos sin pensar? ¿Decidimos sin pensar? ¿Sabes lo que le había dicho hacía un ratito Pedro a Jesús? ¿Sabes lo que le había dicho hace poquito? Si tú lees lo que dice el pasaje anterior, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Y entonces Jesús le dice a Pedro: sí. Porque ya sabía que Pedro funcionaba de esa manera. A él lo primero que se le venía a la mente, ¡pum!, lo decía. Lo primero que quería hacer, ¡pum!, lo hacía. Por eso en una oportunidad, cuando ve que lo quieren prender a Jesús, lo primero que hace Pedro, sin preguntar nada, saca su espada, ¡pum!, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote y dice: ¿te gustó, maestro? Y entonces Jesús le dice: Pedro, ¿qué estás haciendo? Guarda tu espada ahí. O sea, estás yendo en contramano. O sea, estás haciendo todo lo contrario, no entendiste nada. Y entonces este Pedro, que muchas veces hablaba, algunas veces le salía bien, como cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado y demás. Y entonces Jesús le dice: bueno, ¿sabes una cosa? Esto no te lo ha revelado ningún ser humano, sino que esto te ha venido de parte de Dios. Esto te ha venido de parte de Dios. Inmediatamente después de esto, Jesús dice lo siguiente: les quiero contar algo. Voy a ir a la muerte, pero voy a resucitar, Voy a ir a la muerte, pero voy a resucitar. Lo primero que hace Pedro
mientras todos los otros están helados, congelados por lo que Jesús había dicho. Es como cuando de pronto viene alguien y te dice, me quiero separar. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué me estamos hablando? Si no estaba todo bien, no, nos separemos, nos divorciemos porque parece... Y el otro es como que queda congelado y dice, pero me parece que las cosas iban bien, me parecen que las cosas... O viene algún hermano de la iglesia y dice, me cambio de iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Y demás. Y te tiran el balde de agua fría y entonces tú dices, pero ¿y qué ocurrió? Y demás. Todos los discípulos estaban ahí en shock. Pero Pedro dice, no acepto. ¿Cómo que no acepta? No, yo no acepto que tú vayas a la muerte. Yo no acepto que la gente te maltrate, que te humille y demás. Ni tampoco acepto que resucites. ¡Guau, Pedro! ¡Qué bueno!, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, dice la Escritura una palabra que es muy dura, ¿no? Dice la Escritura que Pedro comenzó a reprender a Jesús. ¿Qué significa la palabra reprender? Mira, la forma más fácil de entenderla es con un botón. Yo tengo el botón de mi camisa y entonces me lo prendo. O sea, me voy a vestir y lo primero que hago, me lo prendo, ¿cierto? Vale, pero puede ocurrir que durante el día, porque está flojo, porque el ojal se ha abierto o lo que sea, y de pronto veo, ¡fum!, lo tengo desprendido. Entonces, ¿qué hago? Claro, nosotros ¿qué decimos? Lo vuelvo a prender, pero en realidad lo que hago es reprenderlo, o sea, volverlo a poner en su lugar, volver a prenderlo. Y reprender a alguien es decir, mira, te has ido de aquí, aquí es el camino. Y eso es lo que quería hacer Pedro con Jesús. Le estaba diciendo, mira, no, por ese lado no es por este lado. Es por este lado. Ahora, cualquier semejanza con la vida cotidiana de cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios es pura coincidencia. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, y Señor, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has permitido lo otro? Como una manera santa, entre comillas, de reprender al Señor. O sea, diciéndole, Señor, acuérdate de mí. No es la primera vez que te pido esto. Señor, ¿por qué tú permites que el hermano diga esto, que haga aquello? ¿Por qué tú has permitido que en nuestro país ocurra esto? Y es como que tratamos de reprender al Señor, ponerlo en su lugar. Señor, es tu función, que frenes la guerra, que hagas esto, que proveas aquello y demás. Y uno dice, pero, a ver, ¿quién manda? ¿Mando yo o manda Dios? Y en este caso, Jesús tiene que ser muy duro con Simón Pedro. Y al final le termina diciendo, mira, apártate de mí, Satanás. Qué feo que de pronto Jesús le llame Satanás a Simón Pedro. ¿Te imaginas que te llame a ti, Dios Satanás? ¿O que me llame a mí, Satanás? Pero ¿cuál es el argumento? El argumento de Jesús es, porque tú miras las cosas de los hombres. Te preocupa lo humano, te preocupa la apariencia, te preocupa la fama, te preocupa lo que hemos venido haciendo hasta ahora y cómo el pueblo nos reconoce y demás, pero no te preocupas del plan de Dios. En otras palabras, ¿qué quiere Dios? Por eso sería bueno que cuando tú hoy regresaras a tu casa y empieces a recordar aquellas cosas que se te murieron, y lo estoy diciendo metafóricamente, en comparación, como un Lázaro muerto y una María y una Marta que recuerdan y dicen, esto se me murió. ¿Cuántas cosas se nos han muerto? Y nosotros no hemos estado dispuestos a preguntarle a Dios, Señor, ¿será que tú no lo querías así? ¿Querías otra cosa? Y entonces si querías otra cosa, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Muéstrame cómo, porque parece ser que por ese lado que yo te pedía no venía. Y estoy dispuesto a que resucites lo que tú quieras. Muchas veces me toca a mí en la consejería que le digo a alguien que viene y me dice, mire, ya está todo acabado.
mi matrimonio no pasa más nada, nos vamos a separar, ya no hay vuelta que darle. Y le digo, ¿me darías la última oportunidad? No, ya no hay más oportunidades. Ya nos hemos dicho lo que nos teníamos que decir y punto y final. Le digo, pero, a ver, ¿el punto y final lo pones tú o lo pone Dios? Porque si lo pones tú, a lo mejor Dios puede decir, no, es un punto y aparte. Podemos seguir escribiendo la vida de tu matrimonio, pero ¿por qué no le permites a Dios escribir el último renglón? No escribas tú el último renglón, deja que Dios escriba el último renglón. Y si Dios dice, puede continuar, entonces quiere decir que están las condiciones. Démosle la oportunidad a Dios. Y uno dice, no, pero volver a perdonar, yo ya no quiero porque son heridas, ya mucho tiempo y demás. Dale la oportunidad a Dios. Si de pronto Dios te pone al frente de una tumba de algo que ya está muerto, es porque Dios ahora te va a pedir el próximo paso. Y el próximo paso es, saca la piedra. Dios nunca saca piedras de tumbas, sino siempre eres tú el que tiene que sacar la piedra de la tumba. ¿Por qué? Tú tienes que sacar la tapa, porque ¿quién puso la tapa? ¿Quién puso la piedra en la tumba de Lázaro? ¿Fue Jesús? No, fue Marta y María. Y entonces, Marta y María, os tenéis que hacer cargo. Vosotras tenéis que sacar la piedra. Bueno, ellas no la sacaron físicamente, pero ellas podían decir sí o no. Imaginemos que Marta y María hubieran dicho a Jesús, no, ya lloramos mucho, ¿eh? ¿Y volver a llorar? No. Nosotros además ya todas las cosas de Lázaro ya las hemos regalado, ¿eh? Qué feo, ¿no? Imaginemos. Pero esta es la realidad. La realidad es que si nosotros queremos ver el obrar de Dios, tenemos que de alguna manera llegar a ese acuerdo con Dios. Y siempre que hay un acuerdo, hay un ceder de parte nuestra. Seguimos adelante, a ver si, Guido, si tú pudieras hacer algún milagro ahí para que pase la imagen. Vale. El desacuerdo, recordemos que nos lleva a el desacuerdo nos lleva a un conflicto, el conflicto nos lleva a la detención. Esta imagen yo creo que es muy representativa. Este niño le dice a su padre, papá, no quiero que te vayas, y el padre dice, ¿me tengo que ir al trabajo? Fíjate, el desacuerdo me lleva ¿a qué? Al conflicto. Hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque si no resuelvo el conflicto, ¿qué ocurre? No hay avance, nos detenemos. Ahora, todo lo contrario, cuando hay acuerdo, hay armonía. Y si hay armonía, ¿qué ocurre? Hay avance. Nuestros hermanos se pudieron ir a París, ¿por qué? Porque se pusieron de acuerdo. Ahora, imaginémonos, Israel y Ana Isabel, cuando tengan sus 2 chicos ya ¿cuánta separación de edad tienen? 2 años y medio. Entonces, cuando uno tenga 15 y el otro tenga 2 y medio o menos, bueno, cuando uno tenga 13 años y el otro tenga 15, y entonces nuevamente Ana Isabel e Israel van a decir, repetimos el viaje a París, ¿qué ocurrirá? Lo que ocurrirá es que puede ser que haya un desacuerdo y de pronto los chicos más grandes ahora digan, no, nosotros nos vamos para otro lado. Y muchas veces nos ha ocurrido a todos que cuando queremos ir uno en una dirección y el otro en la otra, ¿qué ocurre? No vamos a ningún lado y nos quedamos. ¿Y cuántas veces Dios en la iglesia quiere hacer algo y nosotros decimos, no Señor, ahora no tengo tiempo, no mañana, que por favor, que esto, que lo otro, que lo posterguemos, que lo adelantemos y demás? Y Dios dice, bueno, os ponéis de acuerdo y después me llamáis para poder hacer la obra. Por eso es muy importante, si queremos avanzar, el hecho de que haya un acuerdo.
seguimos adelante y nos hacemos una pregunta. Nuevamente Guido, ahí sí fui. Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cómo llegar a un acuerdo? ¿Cómo llegar a un acuerdo? Y acá vamos a dar un principio que me parece que es muy importante entenderlo. Hay un principio que es muy importante entenderlo. Para poder llegar a un acuerdo, tenemos que hacernos una pregunta. Nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Esto ayuda a nuestra unidad como iglesia? ¿Esto ayuda a nuestra unidad como iglesia? ¿Esto ayuda a nuestra unidad como iglesia? Tú dirás, porque muchas veces nosotros decimos lo siguiente. Dice, ¿cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Y ¿sabes qué? Mira, yo he visitado un montón de iglesias, he estado predicando en un montón de iglesias, he estado como miembro en varias iglesias y en todas las iglesias que he estado, cada uno me ha dicho que el propósito de la iglesia es diferente a la otra. Y entonces, está bien, pero si la iglesia se pone de acuerdo en que ese es su propósito, bueno, está bien que ese sea su propósito. Pero hay algo que es fundamental en la vida de la iglesia. ¿Y sabes qué es? Lo fundamental es mantener la unidad de la iglesia. Porque si nosotros rompemos la unidad de la iglesia, ¿qué estamos rompiendo? Estamos rompiendo la misma presencia de Dios dentro de la iglesia. Porque la Escritura dice lo siguiente, cuando 2 o 3 de vosotros os reunís en mi nombre, dice Jesús, yo estoy allí en medio de vosotros. Pero claro, cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, entonces Él está en medio de nosotros. Ahora, ¿qué ocurre cuando 2 o 3 o más nos reunimos, pero cada uno con un interés diferente? La presencia de Dios no está allí. Y tú me dirás, no, pero Dios tiene que entrar a la fuerza. Es que Dios no entra a la fuerza. Tiene que haber un acuerdo de nosotros de decir el principal, el central, lo fundamental es Dios en medio de nosotros. Dios en medio de nosotros. Por eso nos preguntamos, ¿esto ayuda a nuestra unidad en la iglesia? Hay una cita bíblica que si tenéis ahí la Biblia y la queréis abrir o si no oír, que dice lo siguiente, Juan capítulo 17, verso 21. Juan capítulo 17, verso 21. Dice, es un deseo de Jesús, pero es un deseo que el evangelista lo muestra como una oración. Es una oración, pero también es un deseo de Jesús. Juan capítulo 17, verso 21, dice, comenzamos desde el verso 20, no ruego solo por estos, dice Jesús, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Notemos lo que dice el verso 21. Ahora sí está en la pantalla aquí, si lo querés leer. Jesús dice, yo ruego algo. Y dice el verso 21, que todos sean uno. Que todos sean uno. A ver, cuando nos ponemos todos un único uniforme, el único uniforme, ¿para qué nos ponemos un uniforme? Para que nadie pueda sobresalir sobre el otro. Entonces, en un equipo de fútbol todos tienen la misma
camiseta, sudadera y demás. ¿Por qué? Ese es su uniforme. Lo mismo pasa en los militares. ¿Alguna vez tú has visto un militar con orejas grandes? ¿Alguna vez has visto un militar con nariz puntiaguda? ¿Alguna vez viste un militar de ojos claros y otro de ojos oscuros? Es que nadie se fija en eso. ¿Sabes por qué? Porque todos tienen el mismo uniforme. El uniforme lo que hace es que tú no puedas ver las diferencias entre ellos. Ese es el efecto del uniforme. Entonces nos sentimos unidos. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Pero la verdad es que no todos somos iguales. Pero lo interesante es que el uniforme nos hace iguales. Y dice Jesús en su oración: yo te pido, Padre, que todos sean uno. Y todo significa, en este contexto, judíos y no judíos, en este contexto, hombres y mujeres, nuevos en la fe y antiguos en la fe. Te pido que todos sean uno, que tengan esta unidad. ¿Y el argumento cuál es? El argumento es, verso número 22, que sean uno así como nosotros somos uno. Cuando Jesús decía nosotros, ¿a quién se refería? A Él y al Padre. Y si queremos ampliarlo un poquito más, también al Espíritu Santo, pero básicamente Él y el Padre. Y si queremos ampliar al Espíritu, que forma parte de la Trinidad, perfecto. Ahora, muchos de nosotros, ¿saben qué? Lo que hacemos con la Trinidad, la desvirtuamos, porque no la podemos concebir que haya dos personas que se han puesto de acuerdo. Nosotros por lo general, cuando pensamos en Jesús, ¿saben inmediatamente lo que decimos? No, porque Él era Dios. A ver, sí, desde luego que era Dios, pero acuérdate que dentro de la Trinidad de Dios hay tres personas, hay tres. Entonces, ¿Jesús cuál era de las tres? ¿Era el Padre? No, Jesús no era el Padre, era el Hijo, era el Hijo, era el Hijo. Y no le puedes cambiar esa identidad. Entonces muchas veces a nosotros nos cuesta esto. Entonces cuando Jesús dice que sean uno como nosotros, ¿quiénes son los nosotros? Un Padre y un Hijo, que se pongan de acuerdo, un Padre y un Hijo, un Padre y un Hijo, que sean ellos, que sean unos. Mira, te digo que ser uno, Padre e Hijo, es bastante difícil. Es mucho más fácil que sean uno, ¿quiénes? Un matrimonio, dos amigos, dos hermanos, pero un padre y un hijo es difícil, ¿sí? Wilson y Walter se cruzan de brazos porque ellos saben que se llevan perfecto con su padre, pero en algunas cosas no. En algunas cosas, claro, y es verdad, eso nos ocurre a todos. Por eso cuando Jesús dice que sean uno como nosotros, está diciendo en otras palabras que no era fácil. Había que trabajarlo. Por eso, fíjense lo que dice el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Va a decir la Reina Valera del 60, la versión más antigua, va a decir que sean perfectos en unidad, que sean perfectos en unidad. Y acá tenemos que hacer una aclaración. Cada vez que en la Biblia aparece la palabra perfecto, como por ejemplo Jesús dice a sus discípulos, sean ustedes perfectos, así como el Padre de los cielos es perfecto. Y uno dice, ¿cómo? ¿Que yo voy a ser perfecto como Dios es perfecto? Imposible. Es que la palabra perfecto en la Biblia no significa ausencia de error, no significa que es lo mejor de todo y ya no hay otra cosa mejor, sino que la palabra perfecto en la Biblia es el equivalente nuestro a maduro, equilibrado. Y entonces Jesús ora de esta manera: yo te pido que la iglesia sea perfecta. Pero como yo sé que no es perfecta, lo que te pido, Señor, es que ellos puedan perfeccionar la unidad. Perdón, me equivoqué recién. Yo te pido que sean
uno, pero como no son uno, te pido que perfeccionen esa unidad, que perfeccionen esa unidad. ¿Qué es perfeccionar la unidad? Mira, hoy aquí estamos reunidos entre nosotros y medianamente estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos hemos juntado a la misma hora, en el mismo lugar, y estamos todos sentaditos oyendo, ¿cierto? Entonces nos hemos puesto de acuerdo, Pero ahora, ¿podemos estar más de acuerdo todavía? Sí. ¿Podemos perfeccionar esta unidad? Sí. ¿Podemos madurarla aún más? Sí. Podemos madurarla aún más. Permitidme dar algunos consejos muy prácticos y con esto terminamos. Mira, te doy algo que quizás te va a ayudar muchísimo en esta semana para que si tienes algún conflicto con alguien o tienes algún desacuerdo con alguien, te va a ayudar a resolverlo. Fíjate, lo primero, no hables con una emoción negativa. O sea, si estás enojado, no busques el acuerdo en ese momento. Si estás enfadado, no. Si estás amargado, no. Si estás resentido, no. Si estás herido, no. Si estás molesto con alguien, no es el momento de hacer el acuerdo allí. Es mejor, ¿qué cosa? Dejar pasar el tiempo. Es mejor dejar pasar el tiempo. Hay que esperar calmarse. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar a un acuerdo con una persona, lo que voy a poner en primer lugar es mi estado de ánimo. Y si mi estado de ánimo es negativo, eso es lo que va a prevalecer en eso que yo quiero arreglar. Ahora, si mi estado de ánimo es bueno, hoy estoy tranquilo. He dormido bien, así que hoy es un buen día para solucionar mi conflicto con fulano de tal. Ahora, ¿es un buen día para el otro? Ah, no, vale, esperamos entonces. Por eso muchas veces es necesario decir, ¿te viene bien que nos juntemos a tal hora? No, no me viene bien. Nos vamos a juntar lo mismo. No. ¿Te viene bien a tal hora? Sí, a mí también. ¿Estarás tranquilo? ¿No habrá interrupciones? ¿Estarás descansado? ¿No estarás enojado en ese momento? No, está todo tranquilo, vale. Es el primer paso. El segundo paso, ¿cuál es? Que ambas personas tienen que estar deseosas de llegar al acuerdo. Porque si ambas partes no quieren llegar al acuerdo, es imposible. Mira, a veces escuchamos en la iglesia el consejo que se nos dice, si alguien te ha ofendido, tienes que ir a pedirle perdón. Pero hay que buscar el momento. Tú no puedes pedir el perdón a la fuerza. Tú me tienes que perdonar. No. Hay que buscar el momento. Y si el momento no es el oportuno, esperemos. Cuando ambas partes están de acuerdo en llegar a resolver el conflicto, entonces ahí el objetivo, ¿cuál es? El objetivo no es que gane ni uno ni el otro. La meta es que se arregle, llegar al acuerdo. El tercer punto, escribir los acuerdos y desacuerdos. Yo muchas veces cuando hago terapia de pareja, ¿saben lo que hago? Le digo, bueno, cojan papel y lápiz. ¿Pero para qué? Que a mí no me gusta escribir, pero no pasa nada. Pero vamos a escribir algo. Con la letra que sea, con los errores que tú tengas, pero escribe. Vamos a escribir lo primero. ¿En qué estáis vosotros de acuerdo? Ah, en nada. No, entonces no podemos avanzar. Dime por lo menos una en que estés de acuerdo. Bueno, estamos de acuerdo en que hemos venido juntos aquí a que usted nos ayude. Vale, esa sería por lo menos una. Ahora, escriban al costado en qué están en desacuerdo. Bueno, deme 2 folios más porque no me va a alcanzar acá, ¿no? Y entonces ahí está, escribiendo, desacuerdo en esto, en esto, lo otro y demás. Vale, entonces, una vez que lo hemos escrito, nos hemos olvidado de una palabra. ¿Saben cuál es la palabra? Una palabra que es mentirosa, que es la palabra todo. Nosotros estamos en desacuerdo en todo. Nosotros nunca llegamos a acordar en nada. Mentira, son 2 mentiras, porque en algo
estamos de acuerdo. En algo, sí, por eso vivimos bajo el mismo techo. Entonces, es muy importante ser objetivos y decir, ¿en qué estoy desacuerdo con el hermano fulano de tal? ¿En qué estoy desacuerdo con la hermana fulana de tal? ¿En qué estoy en desacuerdo con mi padre, con mi madre? ¿En qué concretamente? ¿En qué? No puedo decir en todo, tengo que decir concretamente en qué, porque sobre eso vamos a trabajar. El cuarto punto, hablar por turnos y sin interrupciones. O sea, si realmente queremos llegar a un acuerdo, tengo que darle al otro la oportunidad que se exprese. Que se exprese y que él lo cuente desde su punto de vista. No puedo yo estar interrumpiendo. Y entonces el otro dice, lo que pasa que nunca sacas la basura a la calle. ¿Cómo que nunca? Si ayer la saqué. No interrumpa, deja que digan que nunca, no pasa nada. Deja que hable, porque después te tocará a ti. Es muy importante el hecho de que ambas partes puedan expresarse, porque expresarse es sacar lo que uno tiene dentro y sacarlo fuera. ¿Para qué lo saca fuera? Para poder ordenarlo. Muchas veces no llegamos a un acuerdo porque está solamente en nuestra mente, en nuestro corazón, vuelta y sueño con eso, y rumeo con eso, y continuamente estoy pensando en eso, y es necesario sacarlo fuera, ¿para qué? Para poder ordenarlo. Y una vez que hemos tratado de oír y tratado de entender a la otra persona, ahora hay que hacerse una pregunta, y la pregunta es la más difícil de todas. La pregunta es, ¿quién debe ceder de las dos partes? ¿Te acuerdas Marta y María? ¿Quién de las dos cedió primera? Marta. ¿Quién cedió segunda? María. ¿Frente a quién cedieron? Frente a Jesús. Frente a Jesús cedieron. Tú me dirás, no, pero siempre gana Jesús. No siempre gana Jesús, No siempre gana Jesús. Dice la Escritura que un día Jesús fue al lugar de su nacimiento, a Nazaret, y dice la Escritura que ahí no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque nadie creía en él. Y entonces Jesús, que venía con la intención de poder sanar, con la intención de poder liberar, de ayudar a las personas, dice la Escritura que no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque nadie creía en él, porque no le aceptaban a Jesús. Todos decían, ¿y quién es este? Si era el hijo del carpintero. Nunca llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿qué ocurrió? Jesús cedió y se fue. Jesús cedió y se fue. Ahora, en todo conflicto siempre hay uno que tiene que ceder. Tú me dirás, no, vamos a hacer una cosa, cedemos los dos, ¿sí? ¿Y cuánto vas a ceder cada uno? Mira, yo cedo esto y tú cedes lo otro, sí, pero mañana no te va a gustar lo que tú has cedido y entonces vas a reclamar, siempre cedo yo. No. Hay que para llegar a un acuerdo, hay uno que tiene que ceder. Pero ¿cómo elegimos quién tiene que ceder? Mira, te cuento una breve anécdota. Había una mujer que vivía en Latinoamérica y entonces ella consiguió un trabajo en Europa, un buen trabajo. Y entonces le dice a su marido, mira, me voy a ir a trabajar a Europa. Y entonces el marido le dice, ¿pero por qué? Porque he conseguido un trabajo maravilloso, con el que tú tienes, acá no nos alcanza para nada. Vale, le dice el marido, pero dice la mujer, pero me voy a llevar a nuestro hijo. ¿Cómo que te vas a llevar a nuestro hijo? Sí, me voy a llevar a nuestro hijo para que yo lo pueda criar allí en Europa. ¿Pero cuánto tiempo tú vas a estar allá? 1 año. Y entonces el marido le dice, ¿y yo qué voy a hacer acá? Nada, tú sigue con tu pequeño trabajito, que yo voy a trabajar allá a lo grande porque me ha contratado una multinacional, pero me voy con mi hijo. Y entonces el marido le dice, pero tú pierdes una persona y yo pierdo a 2 personas. ¿Cómo? Le dice la mujer. Sí, mira, tú te vas y te pierdes que yo esté contigo, pero yo pierdo a 2 personas. Te pierdo a ti y también pierdo a mi hijo. Y ahora viene la pregunta, ¿quién tiene que ceder? ¿Quién tiene que ceder? Mira, acá hay 2 parámetros. El primero,
el que esté menos involucrado emocionalmente. Al que le duela menos, ese tiene que ceder. Por eso, la unidad, el acuerdo, es algo que hay que perfeccionar, hay que madurarlo. Y muchas veces el más maduro es aquel que cede. Hay dos criterios. El primero, entonces, el que esté menos involucrado emocionalmente, que ceda. Y el segundo criterio, el que no tenga que renunciar a valores o principios personales. ¿Esto qué significa? Valores o principios personales. Mira, se sientan a la mesa dos personas, un vegetariano y un carnívoro. El carnívoro, ¿qué come? Pero come carne y come de todo también, ¿o no? Claro que sí. Más que todo nosotros le llamamos carnívoro al que es omnívoro. Omnívoro es el que come de todo, ¿no? Pero el vegetariano, ¿qué come? Entonces, cuando se sientan a la mesa y van a pedir un menú y lo quieren compartir, los dos quieren comer lo mismo, ¿quién va a tener que ceder? Piénsalo por un momentito. Claro, ¿sabes por qué tiene que ceder el carnívoro? Porque el vegetariano tiene un principio, tiene una verdad que para él o para ella es muy importante. Y sabe que si va en contra de eso, se sentiría horrendamente mal. No digo que sea bueno ser carnívoro o sea vegetariano, no estoy diciendo eso, pero es para que veamos el ejemplo. Acá hay un principio y a Jesús le pasó lo mismo. Cuando Jesús se encuentra con Pedro y Pedro le dice, no vayas a la cruz, entonces iba en contra del principio de Jesús. ¿Cuál era el principio de Jesús? Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. He venido a hacer eso. Y entonces Jesús le tiene que decir a Pedro, lo siento mucho, Pedro, aunque te quiero horrores, aunque te amo como el más dentro de los discípulos, pero ¿sabes una cosa? Hoy tú me estás haciendo tropezar. Así que lo que te digo, apártate de mí, Satanás. Duro Jesús. ¿Por qué Jesús no cede? Porque va en contra de sus principios. Así que durante esta semana te invito a que puedas practicar esto. Trata de, y rápidamente lo decimos, no trates de resolver algo si estás enojado, emocionalmente mal, negativo. Segunda cosa, trata de que ambas partes estén de acuerdo, que tú le puedas decir al otro, ¿tú quieres que lo resolvamos? Porque si tú no quieres, no hacemos nada. No, yo quiero. Vale. Tercer paso, escribe el acuerdo y el desacuerdo. Sé concreto. En esto estamos mal y esto es lo que queremos resolver. No queremos resolver los problemas del mundo, sino esto concretamente. Y hablemos por turnos, demos la oportunidad, deja que el otro hable, no le interrumpas, deja que el otro se exprese. Y en un momento dado hay que tomar la decisión. ¿Quién va a ceder? Quien esté emocionalmente más involucrado es el que no va a poder ceder. El otro, que está menos involucrado emocionalmente, al final dice, ¿sabes qué? Compramos el coche rojo, aunque a mí me gusta blanco. ¿Sabes por qué? Porque vamos a comprar el modelo que yo quiero. Y ya está. Está bien, si al otro le gustaba rojo, listo. Yo cedo en esto, porque el otro, a lo mejor cada vez que lo ve, le va a recordar, uy, esto es blanco, es un taxi, no me gusta y demás. Vale, entonces si eso te molesta, entonces yo voy a ceder. ¿Por qué? Porque lo que busco es que lleguemos a un acuerdo. Ahora, si hay un principio espiritual que está en juego, quien va a tener que ceder es el otro. Terminamos este momento y si me ayudas, Guido, con la última imagen, si me pasas la última imagen, salimos felicitándote, Guido, por todo lo que has hecho. Muy bien, gracias. Nos vamos a despedir con esta imagen. Es una frase que me gustaría que nos dijéramos al saludarnos, pero lo vamos a hacer intercaladamente. ¿Esto qué significa? Yo, por ejemplo, le voy a decir a Leticia, lo estoy diciendo como ejemplo, la primera frase. Y la primera frase que le digo a Leticia es, si nos ponemos de acuerdo, entonces Leticia me va a decir la segunda frase. ¿Cuál es la segunda frase? Pidamos lo que
queramos. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Si nos olvidamos la frase, ¿qué tenemos que hacer? Nada, girar la cabeza y mirar para acá. ¿Sí? Giramos la cabeza y miramos para acá. Te invito a que nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie. ¿Sí? Nos pongamos de pie y yo te invito a que puedas saludar a tu hermano, a tu hermana que tienes a tu lado, o si no al otro, y dile la primera frase. ¿La primera frase cuál es? Si nos ponemos de acuerdo, ¿y el otro qué te dice? Pidamos lo que queramos. Sigamos saludándonos entre nosotros. Hemos llegado al final del culto. Que tengamos una linda semana. Que el Señor nos ayude a poder ponerlo en práctica. Sí, podemos...